El Congreso de Perú aprobó debatir la destitución del presidente Pedro Castillo por incapacidad moral. En una sesión plenaria convocada para el lunes, 76 legisladores votaron a favor y 41 en contra. Hubo una abstención, pero lo que hay que recordar es que Perú parece, ¿recuerdas aquel eslogan de Carlos Ocariz? Una obra cada 8 horas. Bueno, este es un presidente cada 8 horas. Este señor acaba de asumir. ¿Cuál es la incapacidad moral que se le alega? Para hablar de ello, saludamos a Luis Benavente, analista político peruano. Bienvenido, Luis, ¿cómo está? Bienvenido. Y me, per- Buenas tardes, y me permito agregar Adriana una Linda. cosa antes de que comience su intervención. No solo que acaba de asumir, sino que en los 7 meses que tiene desde que asumió, es ya el segundo juicio para evaluar su capacidad moral para ejercer la presidencia y mantenerse como el presidente de todos los peruanos. Señor Benavente, un gusto recibirle. Buenas tardes, Adriana Lila. A ver, el sistema peruano tiene esta modalidad de vacar al presidente de acuerdo con la Constitución por incapacidad moral permanente, así está establecido. Digamos que es un matiz a la peruana del impeachment que existe en todo el mundo, que permite que en un momento dado un presidente, un jefe de gobierno, un primer ministro pueda concluir sus funciones. Fue el caso de Margaret Thatcher, por ejemplo, que fue una mujer muy poderosa en el Reino Unido, en el mundo, y luego un día perdió la confianza en el Congreso y tuvo que irse a casa. Más o menos es esto, ¿no? Ahora, en el Perú, lamentablemente, este tema no ha sido precisado, de tal manera que constitucionalmente es una puerta abierta que se puede aplicar cada vez que hay una mayoría calificada de 2/3 de votantes en un Congreso unicameral de 130 bancas, de tal manera que con 87 votos pueden vacar a cualquier presidente. Así está hecho en la Constitución peruana. Ahora, si vamos al caso del presidente Castillo, es que ha cometido mucho más que errores, está involucrado en muchísimos casos de aparente corrupción que conducen directamente a él. No hay día en que aparezca una denuncia, en que no aparezca una denuncia gravísima contra Castillo. De otro lado, se ha rodeado de personas totalmente cuestionadas. Ahora mismo hay un ministro que ha estado en la cárcel por crímenes, por asesinato, nada menos, no porque hizo no porque recibió una pequeña comisión indebida de $10,000, sino por palabras mayores. Ha tenido en su gabinete a ministros vinculados a Sendero Luminoso. Su primer ministro, su primer presidente del Consejo de Ministros, estaba procesado por apología al terrorismo. Cuando murió Abimael Guzmán, uno de los más grandes criminales, si no el más grande criminal de la historia del Perú, 13 de sus 18 ministros votaron en contra de la cremación de los restos. Dejar el cuerpo de Abimael Guzmán vivo de un criminal de ese tipo era dejar una opción para que se le rinda culto y se construya un mito, ¿no? De tal manera que Pedro Castillo ha cometido demasiados errores que caben en la tipificación de incapacidad moral permanente. No digo de incapacidad total porque realmente es un presidente que no tiene facilidad de palabra, que no sabe comunicar, que no tiene ideas, que confunde PBI con presupuesto de la República. Él no está preparado para gobernar, ¿no? Pero en este caso, de acuerdo a la Constitución, es que tiene una incapacidad moral permanente, siguiendo lo que se ha establecido en la moción de censura que fue admitida ayer con 76 votos, de tal manera que solo le quedan a los opositores conseguir 11 votos para vacarlos. Y Esto, está fácil, evidentemente, pone el país en una. es fácil conseguir esos 11 votos. ¿Hay que hacer alianzas o eso está servido, está listo para que Perú en pocas semanas tenga el presidente número 6? Podría darse el caso, podría ser que se consigan los votos. Evidentemente eso lleva a algún tipo de negociación política. En la línea de sucesión está la primera vicepresidenta, Dina Boluarte, con quien tendrán que negociar. Ella tiene una relación muy mala con el partido de gobierno que llevó a Castillo a la presidencia de la República. Hace un par de meses fue expulsada del partido, ¿no? De tal manera que eh, ella podría tener ganas de ocupar esa plaza vacante, pero tendría que negociar para conseguir esos votos en el Congreso. Conversamos con Luis Benavente, quien es analista político peruano, a propósito
de este segundo intento de destituir al presidente Pedro Castillo por incapacidad moral en el Congreso del Perú. Adrián y yo comentábamos antes de comenzar el programa que recordamos muy claramente, lamentablemente no recordamos el nombre del analista peruano que nos dijo la frase, pero en todo caso, previo a las elecciones, nos decía que independientemente de quién resultara ganador en ese proceso electoral, Keiko Fujimori o Pedro Castillo, él prácticamente apostaba fuertes alochas, como se dice a Venezuela, que ninguno de los dos terminaría ese primer año de gobierno. ¿Cuán complicada es la situación en el Perú? ¿Y por qué llega un candidato que no es que tiene algunos defectos, sino esta lista que usted acaba de enumerar, a la presidencia? El problema, ¿cómo no se detectó antes esta incapacidad moral continuada? Es por el sistema político peruano que está muy mal hecho. Antes de la última elección presidencial, el expresidente Vizcarra, que entró luego que fuera vacado el presidente Kuczynski, y finalmente él terminó vacado también, pero hizo una reforma política y el resultado es este presidente, ¿no? Entonces, el sistema político está muy mal hecho, lamentablemente. Cualquiera puede ser candidato, no hay mecanismos de control de candidatos que sean inhabilitados por determinadas razones. La supuesta democracia tan abierta lleva a que cualquiera pueda ser candidato a la presidencia, pero no solamente es el cuestionamiento que pueda tener la persona, sino la falta de respaldo político. En el caso de Castillo, él llegó porque porque tuvo mucha suerte en enfrentarse a Keiko Fujimori. Era la opositora ideal, era la candidata que tenía más rechazo, de manera que cualquiera que pasara el balotaje iba a querer enfrentarse a ella, era la más vulnerable en una segunda vuelta. Pero también votaron por él, porque la gente está harta, muy cansada, muy defraudada con este sistema político muy marcado por la corrupción en las últimas décadas, ¿no? La corrupción ha llegado a niveles extremos y esa corrupción ha sido principalmente a nivel de gobierno nacional de partidos de derecha que tenían líderes que se preocuparon solo en llenarse los bolsillos de dinero y no de hacer un gobierno más o menos competitivo o de luchar por un sistema político sólido, de tal manera que los partidos no han hecho nada por tener un sistema más sólido en el país y las consecuencias son estas. Y lo peor de todo es que tampoco hay una solución a la vista. Una vacancia habilitaría a Dina Boluarte, pero comenzaría un nuevo problema para el Perú, porque la gobernabilidad seguiría complicada y hay un partido de gobierno junto a un Congreso muy empoderado con 35 congresistas de Perú Libre que son marxistas, leninistas, ortodoxos, de los años 60 o 70 más o menos, que no hacen una propuesta política moderna, sólida al país. Ahora, Luis Benavente nos acompaña, es analista político peruano. Si se da el visto bueno, la luz verde, a la destitución de el presidente Castillo, que como dice Lila, tiene apenas 7 meses electos, ¿qué establece la Constitución? ¿Ir nuevamente a elecciones o asume el Congreso, el presidente del Congreso? No, asume la primera vicepresidenta y en caso de vacancia o de ausencia o muerte, lo que fuera, asume el segundo vicepresidente. En la plancha presidencial de candidatos del actual presidente Castillo no hubo segundo vicepresidente, porque el que figuró inscrito como segundo vicepresidente es el líder del partido, Vladimir Cerrón, que en ese momento tenía una sentencia por corrupción cuando fue gobernador en la región Junín, en la Sierra Centro del Perú, de tal manera que la sucesión le correspondería a la primera vicepresidenta. ¿Pero gobierna todo el periodo o en algún momento llama a elecciones? No, completaría todo el periodo, sí. Ahora, señor Benavente, cuando estamos hablando de este sistema que usted ha dicho que tiene sus falencias y pone en esta situación tan complicada al Perú, porque tiene que ser muy complicado poder avanzar, hacer proyecto de país y salir adelante cuando se tiene prácticamente un promedio de un presidente al año desde los últimos 5 años. Está sobre la mesa, se está discutiendo, hay quien plantea una reforma constitucional. ¿Cómo se enmienda este exceso de democracia, por ponerle alguna frase entre comillas? Buena pregunta. Es que ahora simplemente sería poner al gato de despensero, ¿no? Quienes tendrían que hacer la reforma son precisamente quienes están también muy cuestionados.
en la política peruana. La reforma que hizo el presidente Vizcarra, que la vendió como su logro más importante, fue una reforma que no sirvió para nada. Y luego de reformarse el sistema político en el Perú, estamos viviendo lo que vivimos ahora, lo cual demuestra que la reforma no había sido bien hecha, no había sido adecuada. Es necesario un cambio, pero también hay algo que está por encima de las mismas regulaciones jurídicas de un Estado, que es la voluntad política, las ganas políticas, como puede haber ocurrido en Colombia, en otros países, ¿no? De que los políticos se pongan de acuerdo, pero lamentablemente eso no se da en el país. Cada político tiene intereses personales que pone siempre por encima de los intereses nacionales. Entonces no es posible llegar a acuerdos. Lo peor de toda esta situación es que no se ve un destino favorable, una posibilidad de solución estructural sólida al sistema político peruano. Es que si se cierra una etapa, es que vamos a inaugurar una nueva etapa que de antemano ya sabemos va a ser inestable, ¿no? No quisiéramos llegar tampoco a situaciones extremas. Hay quienes piensan que un golpe militar puede ser la solución, o creen otros que una nueva constitución puede ser la solución, etcétera. No, hay una ola roja en América Latina. Yo diría que si le pusiéramos un nombre a América Latina sería tallarines en salsa roja hoy en día, ¿no? Y eso ha avanzado muy, muy fuerte, y está poniendo al país, a la región, en una situación muy compleja, ¿no? Y muchos que pueden estar descontentos con esta situación no llegan a tomar conciencia que eso ha sido provocado también por una derecha extremadamente corrupta que ha contribuido a llegar a esta solución. El problema es que no hay, repito, salidas viables a la vista. Y, señor Benavente, mientras todo esto ocurre entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, y esas decisiones se tomarán independientemente de que sea o no destituido en esta oportunidad el presidente Pedro Castillo, ¿qué pasa con los partidos? ¿Hay generación de relevo? ¿Hay dirigencia política que está notando que necesita un nuevo aire o cambiar con sus propuestas o llenar esos vacíos que han quedado producto de esa desilusión que ha habido de la No, política tradicional? Hay una crisis profunda de los partidos. Es más, un sociólogo peruano que ha fallecido hace pocos años, Julio Kotler, decía que en el Perú no hay sistema de partidos. Ni siquiera que hay un sistema deficiente, sino que no hay un sistema de partidos. Los partidos son muchas veces, o en la mayoría de los casos, clubes electorales que se organizan para los procesos electorales, y si no ganan elecciones, pues entran en receso. No hay una actividad partidaria permanente, no están haciendo propuestas. Y muchos son partidos muy individualizados, ¿no? Son partidos de una persona que hace una empresa, pero le pone como nombre partido, y tienen muchos intereses personales para defender inversiones que ha hecho, negocios, hacer lobbies, ¿no? No hay un sistema sólido de partidos, no hay alternancia tampoco. Muchos partidos han tenido líderes perpetuos que día a día iban desgastándose y por lo tanto cargando una mochila más pesada y llevando para abajo al partido. En la alternancia está la supervivencia de los partidos, como ocurre en las grandes democracias del mundo. Y el partido internamente tiene un sistema que echa a un costado al que ya cumplió su función. Luis, muchísimas gracias por su tiempo, por su explicación. Era Luis Benavente, analista político peruano.